podcast de mayo no me lo iba a saltar. Lo que pasa es que empecé a principios de mayo pensando, voy a hacerlo sobre el tema del gluten. Porque, bueno, de repente en ese momento, pues muchas personas con temas de autoinmunes y tal, y digo, bueno, tal. Al final eso se me pasó porque estuve haciendo como, venga, va, me hago investigación más clara para ofrecer así como cosas que sean fáciles de entender y de comprender, que al final la divulgación es lo que tiene que ser sencillo. Perdí el interés, que es algo que me pasa bastante, y de repente pues ya no me apetecía hablar de eso. Cambié como 3 o 4 veces a lo largo del mes. O sea, me ha dado por hasta de el emprender o tal, nada, no ha cuajado. ¿Qué me ha robado el corazón estos días? Ayer tuve círculo de cuentos. Y es que en enero, gracias a una amiga que lo recomendaba mucho, Diana Bandini, que si puedes seguirla por Instagram te recomiendo muchísimo, porque recomienda muchas lecturas en voz alta para si tienes criaturas y demás, y es una pasada. Todo lo que sabe, cómo lo cuenta y demás. Y a mí me gusta mucho, además, la gente muy punky y tiene una opinión súper fuerte y me gusta. Y ella me descubrió a Dinora. Dinora ha sido un fucking regalo, pero vamos, búscala en Instagram o por redes, Dinora Arrillaga. Dinora con H al final. Arrillaga es la mujer que conduce estos círculos de cuentos, esta propuesta que a mí me ha parecido tan fascinante. Allá por noviembre yo tenía una sensación de necesitar belleza en mi vida. Es algo que me sucede muy a menudo. Yo no me refiero, no me tengo por qué referir exclusivamente a belleza de ver cuadros y tal, que sí que tengo últimamente como mucha necesidad de ir a museos y así, sino belleza, como la esencia. Y yo eso lo encuentro mucho en los cuentos tradicionales, porque es algo que con el tiempo ha sido manido, pero es algo que conserva muchísima sabiduría y tiene mucha belleza porque tiene la amabilidad y la brutalidad que tiene la vida. Y a mí me ayuda mucho a ordenar caos. Yo encuentro la traducción a cosas que suceden en la vida en los cuentos y me ayudan a colocar. Entonces, yo desde que fui madre encuentro como esta especie de resistencia a los cuentos tradicionales, como si hubiesen sido los culpables de marcar una ruta para las mujeres y dejar papeles muy reducidos. Pero los cuentos hablan de identidad, de origen, de subconsciente, del inconsciente colectivo. Los cuentos tienen muchísima sabiduría en sí y guardan mucha sabiduría sobre cómo transitar duelos, sobre cómo atravesar umbrales, sobre cómo sublimar las mierdas que nos pasan en la vida. Entonces, uno de los regalos que sucedió ayer, es que además las cosas yo siento que no me suceden porque sí. De repente hay una temática que se abre, ¿no? Y todo lo que va apareciendo en el mes va relatando algo que de repente se transforma en un aprendizaje increíble y dices tú, hostia puta, yo lo llamo, se te cae la ficha, ¿vale? Ese momento en el que se te cae la ficha y dices tú, ¡oh, qué fuerte! ¿No? Y entonces, hace 3 años, hace 4 años, haciendo un profesorado de Tantra durante una meditación, me pasó algo, conecté con algo de encontrar dentro de mí
todos los personajes de cuento que existían. O sea, como siempre nos hiperidentificamos con algún personaje de cuento, pero nadie te dice quién tienes que ser tú. Te identificas por algo. Eso es la primera parte de tomar responsabilidad en cómo vives lo que escuchas. Es decir, si tú sientes que en los cuentos de hadas solo se te da la oportunidad como mujer de ser una damisela en apuros, es tu movida, querida. Es así como te sientes y el cuento te lo está mostrando. ¿Por qué no eliges ser la madrastra? Y esto ahora vamos a ver una cosa que digo, bueno, voy a hacer un spoiler, pero bueno, sí, mira, ya porque ya que ha salido, esta es mi mente y así surgen los temas. Resulta que Dinora ayer nos contó que en el original número 1 de los hermanos Grimm, en los cuentos tradicionales, la madrastra era la madre. Era la madre. Sin embargo, como todas las madres se quejaron mucho porque decían, es que nos pones como no puede ser, y entonces dijeron para la segunda edición vamos a cambiar madre por madrastra, en las que se revele un poco. Así que sí, cariña, la madre también eres tú. Si eres madre, me estás escuchando siendo madre. Y el tema es que yo ayer y días anteriores, porque además estoy leyéndome como muchos libros sobre mitologías de otros sitios y de otras culturas, porque me gusta muchísimo ver las semejanzas, o sea, porque al final el ser humano es el ser humano. Y salvando ciertas cosas, las emociones básicas son las que son. Entonces yo decía, es que yo ahora mismo, siendo madre de adolescentes, me siento esa madrastra y siento que si yo no trabajase mi parte herida, mis automáticos, si yo no trabajase mis mierdas, me sería muy difícil acompañar este momento de su vida y me convertiría en la mala. Y creo que tiene mucho que ver el hecho de cómo se nos ve a las madres en la infancia, porque siempre hay muchos personajes de cuentos así como La Cenicienta y como Blancanieves y no sé qué, que su madre siempre era maravillosa, pero su madre solo existía en la infancia, porque luego había una muerte y venía la madrastra. Y esto, de repente, estudiando neurociencia y estas respuestas que nos está dando últimamente maravillosas, en las que de repente tú sabes que las amígdalas toman un poquito de protagonismo en la adolescencia, ¿no? Y a partir de los 12 años hay un cambio en la percepción del sonido de la voz, sobre todo de la madre, y se vuelve un signo de peligro. Y entonces se activa con mucha rapidez la amígdala en las criaturas. ¿Esto qué quiere decir? Que has recogido tu cuarto. ¡Nada! ¿Sí? Esas respuestas que te dan así un poco viscerales no las pueden evitar. No las pueden evitar porque tu voz irrita. Y esto a mí me parece una sabiduría corporal increíble de la ingeniería que tiene nuestro organismo para que tú te puedas liberar de las garras de tu madre y iniciar un camino independiente, te lleves muy bien, la quieras mucho o no. Es inevitable, prácticamente. ¿Qué sucede? Pues hay casos en los que la maduración se da más tarde o ha habido tal domesticación de la criatura que ya no se encuentra el culo con las dos manos y entonces pues hay un apego regulero y en el momento en el que tiene que lanzarse al mundo y ser independiente, pues eso no sucede. Pero bueno, puede suceder con el tiempo y habrá algo que haga esto, que cumpla con este papel. Y entonces, claro, hablábamos ayer en el círculo que me parece una cosa tan maravillosa. Esto que tiene cientos de años, estas historias tienen cientos de años y la neurociencia está explicando por qué suceden todas estas cosas. Entonces,
los ritos de sangre que tienen que ver con la menarquía, que tienen que ver con el secuestro del deseo, que tienen que ver, o sea, todas estas cosas hacen más accesible al consciente a transitar los momentos más difíciles de la vida. O sea, es decir, pretendemos, o sea, yo voy a meter la maternidad hoy a tope porque es que es lo que más me ha tocado y es con lo que yo veo porque yo asumo mi papel de madrastra. Lo asumo y creo que es fundamental que seamos capaces de vernos como las villanas y los villanos del cuento de nuestras hijas, hijos, hijes en la adolescencia, porque va a haber un momento en el que necesiten desvincular para poder vincular de manera sana cuando terminen su camino. Entonces hay este momento en el que empezamos a ser irritantes de manera natural y a nosotras, madres, probablemente nos esté pillando también en un cambio hormonal esta adolescencia, que estamos con el cerebro descompuesto para componerse en otra cosa y entonces de repente sentimos esa traición a toda la entrega y a todo el trabajo, cuando es que les resulta inevitable y es normal y es sano y tiene que suceder. Para que puedan buscar su propia identidad, su propia voz, decidir qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, qué camino de vida elegir, cagarla, confundirse, y tiene que ser suyo, porque esos fracasos, si no son suyos, no hacen su viaje oscuro del alma. Ese caballero que despiertan dentro y que inicia su viaje del héroe, tiene que hacerlo sin papá y sin mamá. Entonces nos tenemos que convertir en esa mierda que tienen que tienen que trascender. Y no pasa absolutamente nada. Y entonces en esta mierda entran nuestras oscuridades y nuestros cansancios y nuestras negruras y o sea, y es lo natural y es lo que ofrece realmente una resiliencia emocional a las personas. ¿Qué sucede? Que nos hemos metido en este borrado de identidad cultural absoluta y total, en la que voy a reescribir con códigos de ahora cosas que son de antes, y entonces yo voy a perder mi norte, voy a perder mi puñetera identidad cultural, que la necesito, que son nuestras leyendas para entender qué sucede aquí dentro, porque yo soy la bruja, yo soy el cazador, yo soy el villano, yo soy el héroe, y entonces tengo momentos de mi vida en los que voy a ser cada uno de esos personajes. Y si se eliminan, se elimina la sabiduría y no hay que explicarlos, porque tienes que darte cuenta. Estoy a un mes de cumplir 40 años y ayer se me cayó la ficha en este cuento, de decir, hostia, es que es muy heavy. Es muy heavy de repente ver que esa desconexión de frecuencias madre-hija, o madre-hijo, padre-hijo, de repente es lo que hace que inicien su viaje y que es necesario. Y que como animales construidos de manera perfecta tenemos esos mecanismos, y si hemos escuchado cuentos, cuando seamos mayores van a suceder alquimias. Y vamos a entender esos cuentos con la madurez que nos ofrezcan los años, y cada año nos podremos ver en el espejo de uno de los personajes. Y es maravilloso. Y es maravilloso. O sea, es decir, saber que mi femenino maduro, que está teniendo una crisis porque de repente has abandonado este estado de doncella. Ahora que solo me queda la bruja, la madrastra. Sí, sí, y entonces ellas te están contando cuáles son las oscuridades que tiene en desequilibrio ese femenino. Esos celos, esa enemistad, ese querer borrar toda competencia en vez de construir y tejer junto con otras. O sea, ver que el aislamiento y las ansias de poder te llevan a un sufrimiento y a una oscuridad muy grande, y sin embargo estar en comunidad y tejer y compartir esas cosas
te hace ponerte en otro lado y alquimizar y transformar todas esas cosas en luz, en lo luminoso. Hace poco, no sé, comentaba en alguna publicación, me rechinó muchísimo el hecho de que decían que la menopausia existía para que las abuelas cuidasen de los niños. No, vamos a ver. Hay 4 especies, que yo sepa, sobre la faz de la Tierra que tienen menopausia y son las especies, aparte de nosotros, son otras 3 animales. En esos animales la estructura, la cohesión del grupo se basa en un matriarcado. El matriarcado es que la abuela cuenta las cosas. Entonces hay un momento, por ejemplo, en las orcas, en las que la abuela, la matriarca del clan, coge a los adolescentes y les enseña a cazar. No son las madres, son las abuelas. ¿Vale? La abuela es la abuela jefa con otras 2 abuelas que haya tal, les enseña a cazar individual y en grupo. Las reglas de cohesión, es decir, si estás de mal rollo, te piras un tiempo cuando estés ya para estar con personas y seas capaz de hablar desde una emoción que no haga daño, pero que seas capaz de contar tus cosas y lo que necesitas hablar, vuelves. Esto lo hacen las orcas. Esto es lo que hace una mujer que ha transitado toda la sabiduría de su ciclo y ya está en un momento lineal oscuro. Y el momento lineal oscuro es porque necesita tener la sabiduría de haber transitado la oscuridad. No significa que... o sea, la bruja es sabia. La bruja representa la oscuridad porque desde la oscuridad eres capaz de identificar la luz. Entonces, o sea, no es que yo vaya a desvelar ahora absolutamente todo lo simbólico que tienen los cuentos, porque es infinito y es maravilloso. Pero sí que hoy hago apología de los cuentos tradicionales y de mantenerlos lo menos tocados posibles y de lo importantes que son contárselos a nuestras criaturas y avivar eh, la imaginación y la capacidad de abordar temáticas heavies, difíciles, porque son oscuros que te cagas. Entonces hay cuentos como para la primera infancia. Mi abuela me contaba muchísimos cuentos y uno de los que más recuerdo cuando yo era pequeñita era El Patito Feo. Y a mí El Patito Feo tejió algo en mí que cuando a mí me hicieron bullying y me insultaban en el colegio, yo me identificaba mucho con este personaje y el, el cómo habla de cómo encuentras tu tribu y que no renuncies a tu identidad y que inicias esta búsqueda de hasta que encuentras el sitio donde eres visto, eres aceptado y no eres percibido como un enemigo, a mí me dio muchísima fuerza interna y creo que soy capaz de verlo ahora que soy adulta, pero ese cuento tuvo mucha importancia. Ese cuento fue de los primeros que recuerdo junto a Garbancito que me contara mi abuela cuando yo era pequeña. Entonces luego tenemos los cuentos tradicionales como más heavies, estos en los que yo me acuerdo del El lobo y los 7 cabritillos, que es que me parecía una imagen tan heavy que la madre abriese el estómago al lobo, sacase a los cabritillos, le metiese piedras, los cosiese y el lobo se ahogase. Como una cosa, pero esa brutalidad que tienen los cuentos tradicionales hace que los niños no sean pusilánimes. Hay a partir de una edad en la que o sea, queremos cuidar como mucho lo que escuchan y demás, y luego la mayoría de los niños, mientras comen, escuchan las noticias cuando las están contando, cuando las están escuchando sus padres, y estamos dibujando un mundo que es terrorífico, pero no tienen herramientas para afrontarlo. Entonces sí que veo muchos niños que hacen como oídos sordos a cosas que pasan y no son capaces de sostener cosas duras que suceden en la vida, la muerte de un ser querido y demás, y no son capaces de afrontarlo desde una madurez de comprender que el ciclo de la vida tiene esto, tiene salidas y tiene entradas. Y no permitimos que su pensamiento mágico haga su recorrido y que vaya madurando junto con la narrativa. Entonces, esta es la importancia que tienen los cuentos tradicionales. Son muy importantes, son de vital importancia, porque en esta globalización en la que
de repente mm, conocemos tradiciones de no sé dónde y las traemos y el Año Nuevo Chino, que está guay. O sea, está guay. A mí me encantan los cuentos del mundo porque comprendes mucho, pero comprendes mucho sobre las culturas cuando escuchas los cuentos de por ahí. Y entonces es fundamental que conozcamos cuáles son las raíces y veamos y seamos capaces de escuchar y reconocer los relatos en nosotras, en ahora, siendo adultas, y ver la sabiduría tan increíble que tienen todo el rato los leyendas, mitos, cuentos artúricos, tradiciones balcánicas. Es, hay tal belleza y tal profundidad en los cuentos que, bueno, o sea, yo este es el segundo trimestre que llevo en los círculos de cuentos y la belleza que yo necesitaba y que yo anhelaba antes cuando he empezado a contar cómo, por qué me apetecía hablar de esto hoy, es porque realmente ese anhelo de belleza lo han llenado los cuentos, pero por encima de mis expectativas. O sea, normalmente yo me apunto a las cosas sin pensarlo mucho. De repente me dice algo, sí, esto, hazlo. Y la mayor parte de las veces acierto cuando es así. Y no sabría muy bien explicar qué es lo que pasa. Pero suceden cosas bellísimas, bellísimas. Eh, y nada, solo quería hablar de esto, que es tan importante y que además yo llevo preparando y ya he dado talleres y tal. Antes de empezar en los cuentos, yo pues cuando tuve en la meditación esta que he contado antes, esta revelación y volví a conectar un montón con los cuentos al calor de la lumbre, leyendas artúricas y cuentos tradicionales de los hermanos Grimm, y empecé a leerlos con esta mirada que el Tantra me había dado. O sea, algo tan bizarro como una conexión entre dos disciplinas que no tienen nada que ver con la una con la otra y tienen todo que ver porque al final es un viaje hacia adentro. Y, y es espectacular el orden que generan las narraciones, sobre todo, y por esto citaba a Diana Bandini al principio de esta charla, porque el leerte en voz alta y escuchar leer en voz alta, interpretar un cuento, eh, hace que conectes más, porque las palabras entran por dos vías sensoriales. Esto ahora mismo lo puedo comprender más desde el punto de vista de psicología de la atención. Y es que, claro, hay dos vías sensoriales que están abiertas cuando escuchas una narración. Estás viendo a la persona que está narrando y que está interpretando ese cuento y estás escuchando con los oídos este cuento. Entonces tiene un componente de conexión, tiene un componente de tejido, tiene un componente ¿cómo diría? De desarrollo emocional. Sí, de desarrollo emocional, porque hay algo que se narra y en la narración vamos encontrando orden. Orden y como lógica y espacio para el misterio, porque nunca terminamos de comprender un cuento del todo. Siempre, siempre se guarda misterios para sí. Por eso hay narraciones que si te lo lees todos los años, cada año encuentras cosas nuevas. Justo ayer le comentaba a un colega, a un amigo, que yo últimamente pienso mucho en los tres libros que han marcado como así como mi infancia y que mi madre nos leía mucho: Juan Salvador Gaviota, El Principito y más tarde Ilusiones. Y que yo según lo voy leyendo digo, claro, o sea, es que son tres libros que hablan de la libertad personal,
de no tener miedo a no seguir la manada, la capacidad de percibir a través del alma. No sé, o sea, y esto te lo digo así como moviendo la cabeza y con duda, porque, o con tu esencia, o con quien seas ahora, porque además siento esta cosa de que nos estamos transformando todo el rato. Será la crisis de los 40, que los cumplo en un mes y, y de repente se me están cayendo todas las fichas del mundo, o no sé qué es lo que está sucediendo, pero sí que eh, me apetecía invitar desde este espacio a recuperar esos cuentos tradicionales y no enfadarnos tanto eh, por las nuevas narrativas y lo que pensamos que son las maneras de construir eh, de lo que estamos viviendo hoy, porque precisamente es olvidar los cuentos y olvidar nuestra historia lo que hace que perdamos parte de nuestra identidad y no sepamos quiénes somos. Y repito, en este momento en el que hay tanto acceso a todas las cosas de todo el mundo, eh, de las herramientas más necesarias que pueden conservar la identidad de una cultura, y hablo de la identidad de una cultura porque son nuestras heridas genuinas y son las que nos va a tocar trascender. No hablo de una cosa colonialista capitalista. Precisamente es contra lo que se lucha, porque cuando nos identificamos con algo que no es propio del origen, perdemos un poco el rumbo. No hablo de que no sea enriquecedor y es maravilloso, pero al final nuestros fantasmas genuinos, pues quien sea de Perú, sus leyendas y sus cuentos tradicionales son los que albergan los desafíos del colectivo. Eh, las leyendas mexicanas, aztecas, eh, son necesarias para trabajar desde la propia identidad. Las leyendas de las tribus de los nativos norteamericanos tienen que ser suyas, o sea, precisamente es esa sabiduría, esas leyendas, esos cuentos, los que hacen que el pueblo tenga ganas de existir y de defenderlas. Y luego si nos vamos a micro, dentro de España, que es donde estoy yo, cada población, cada comunidad, cada ciudad, cada pueblo tiene leyendas que son propias y que hay que acordarse, y que hay que guardar y que es importante el hecho de conocer de dónde vienes y cuáles son las leyendas y cómo se contaban, porque también es como te cuentas tú y te va a dar muchas herramientas para trabajar contigo. En este momento en el que estamos tan preocupadísimos por la salud mental, que básicamente es que nos hemos puesto unos corsés tan rígidos y nos hemos metido en unos sitios tan rígidos que, claro, se nos está yendo de las manos porque vamos con la culpa que se nos cae de los bolsillos. Y para poder construir en colectivo de manera sana, tenemos que poder trabajar de manera individual. Y los cuentos son un espejo maravilloso, barato y, o sea, quiero decir que es que son herramientas humildes que tenemos a disposición para poder navegar las oscuridades y las tribulaciones de la vida con la mayor inteligencia emocional, ahora que está tan en boga esta expresión, pero con la mayor resiliencia posible, porque además esa maduración y esa madurez no se puede conseguir saltando las cosas difíciles de la vida. Las cosas difíciles de la vida están y son y van a suceder. Y las cosas feas están y son y van a suceder. Y está en nuestra mano tener la suficiente fortaleza interna como para poder sostener los dolores que conllevan las elecciones, los cambios de rumbo,
y las decisiones que tomamos, que a veces nos causan dolor por las consecuencias que tienen, pero no nos metemos en el sufrimiento porque tenemos herramientas para sostener el dolor, tenemos fortaleza para sostener el dolor. Si no, lo que estamos haciendo es dibujar un mundo que es inexistente, sin herramientas para transitarlo y haciendo de las personas que vienen gente pusilánime, que no es capaz de sostener las cosas difíciles, que no es capaz de tomar decisiones y asumir las consecuencias de las decisiones que toman. Porque esta es una de las cosas más importantes que se aprenden durante la infancia para llegar a la adolescencia con el arranque y las ganas de querer generarte una vida adulta. Es decir, que nos preocupamos por apuntar a los niños a chino y no les dejamos jugar con barro. Y a mí hay algo que no casa y no cuadra. Si un niño con 9 años no se sabe hacer un huevo, tenemos un problema. Tenemos un problema. Porque hay una base que no se está construyendo. Y vuelvo a repetir, los cuentos son una fuente de sabiduría enorme. Los cuentos originales. Fijaros si ya guardan sabiduría, pero este cambio que se hizo para evitar el enfado de las madres por parte de los hermanos Grimm, que hicieron este trabajo de recopilar, si ya cambiaron este concepto y perdimos el rumbo al considerar que tú por ser madre no tienes oscuridades y cariño, todas tenemos mami issues. Esto es así, si no le preguntas a Laura Goodman y nos vamos a transitar las oscuridades y la responsabilidad que está y existe, y por eso es importante que te trabajes tus mierdas para que tus criaturas no las tengan que sostener. Pues eso, que dulcificar, o sea que si ya en su momento se cambió para evitar la censura o el descontento de la población, imaginaros hoy en día, que nos aterra equivocarnos y nos aterra que nos tachen de mierdas y de bla 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 y bla bla bla, que está bien, o sea, claro, evidentemente nadie quiere ser rechazado, evidentemente nadie quiere ser quemado en una pira, nadie quiere ser sujeto y objeto de una caza de brujas, evidentemente no, porque está en nuestra historia, precisamente tenemos muchos cuentos que hablan sobre esto, ¿no? Y hay brujas maravillosas y hay brujas chungas y está la mejor y la peor versión y depende también de la persona que le visite, o sea, es muy interesante. Ahí tenéis a Baba Yaga, que en todas sus versiones es súper potente. Y hay una cosa que también veo que nos hacen mucha falta los cuentos a las mujeres para entrar en la menopausia. Porque de repente acoger nuestro papel de sabias, nuestro papel de brujas, nuestro papel de villanas, nuestro papel de lo que sea, se nos hace enorme, se nos hace una mierda. Y entonces nos genera unas heridas que no tendríamos que tener, que no se tendrían que generar si lo transitásemos de otra manera. Y no hablo de algo más superficial, o sea, hablo de algo de dentro, que luego tú si te quieres poner los pezones en el cogote lo hagas, ¿sabes? O sea, ya está, no pasa nada. No hablo de eso, hablo de cómo transitas la vida siendo tú sin culpa y sin estar amargándote por cumplir años o lo que sea, que cada etapa tiene un regalo y eso es que es tan maravilloso. O sea, esta frase que me decían mis padres cuando era pequeña, sobre todo mi padre, de todo llega, que esto también está en los cuentos, ¿no? Hay mucha lucha, hay un trabajo, hay un entreno, hay una cosa hasta que se consigue trascender el umbral, los umbrales que sean, los 7 umbrales, las 7 puertas que suele haber en los viajes. Se nos escapa de las manos el tener la sabiduría interna para hacerlo y nos quitamos brújula que tenemos. De la misma manera que los tabús nos han quitado la brújula física y fisiológica, el modificar, manipular o borrar directamente cuentos tradicionales hacen que nos olvidemos del sentido que tiene el paso del tiempo.
del sentido que tiene el dolor, del sentido que tienen las cosas difíciles, del sentido que tienen los desafíos, de lo maravillosa que es la vida, de lo maravillosa que es la soledad, de lo maravilloso que puede ser el colectivo, de lo puto que puede ser el colectivo, de lo puta que puede ser la soledad. O sea, todas las variantes que se puedan tener están y son en los cuentos. Y todas las perspectivas que podamos encontrar están en los cuentos. Porque todo lo que hay en el cuento nos habla de nosotras, de nosotros, de las personas. Entonces, en este día de hoy y en este programa, quería picarte un poco la curiosidad para que volvieses primero a escuchar cuentos. Empieza escuchando. Búscate a alguien si quieres en YouTube. Vete a... Bueno, pues ahora, dentro de poquito, aquí en Guadalajara tenemos el maratón de cuentos. Va a haber un montón de cuentos contados, pero los de la noche. Los de la noche, que vienen de manos de narradores profesionales, de personas que vienen de todo el mundo a contar cuentos. Esos son los interesantes. Porque hay mucha gente que se prepara cuentos normales. Cuentos de los de, no sé, colorinchis y tal. Pero los que tienen chicha, te digo, son los que vienen de la mano de gente que reverencia los cuentos y los vive. Y nada, espero que te haya sido de utilidad, que tengas ganas de escuchar cuentos tradicionales, de ir a tu librería y decir, ¿hay algo de los hermanos Grimm por aquí? O cuentos tradicionales rusos, leyendas artúricas, que algunas son difíciles de leer, ojo, ¿eh? Estoy ahora yo ahí en ello y joder. Pero bueno, el caso es que está ahí esa sabiduría. Y además me hace mucha gracia porque últimamente que he estado leyendo, necesitaba algo ligero desde diciembre y he estado leyendo casi todos los libros que ha escrito Sarah J. Maas, porque además su poquito de romance y porno élfico a mí me parece bien y me gusta y me atrae. Tengo estas dos vertientes. Su buen salseo dentro del libro me gusta. Y de repente me he dado cuenta de todas las referencias que hace a cuentos tradicionales y a leyendas en las historias que cuenta. Y me ha parecido como, anda coño, qué fuerte. Así que nada, bueno, eso, que tengas un final de mes estupendo, que tengas una semana estupenda, veas cuando lo veas, escuches cuando lo escuches y que tengas una vida maravillosa. Un besete.